Veamos ejemplo número 4. En el ejemplo número 4 tenemos el siguiente circuito y lo que queremos es encontrar, bueno, lo que nos piden es que encontremos, vamos a ir marcándolo aquí. Nos piden que encontremos el voltaje en la resistencia 1, ¿verdad? Voltaje en esta resistencia, la corriente que pasa por la resistencia 2, corriente en esta resistencia. Nos piden que encontremos la corriente que pasa por la resistencia 4, que es esta corriente que está aquí. Nos piden el voltaje en la resistencia 5, la caída de voltaje en la resistencia 5. Nos piden la corriente total del circuito y nos piden la resistencia total del circuito. Muy bien. Okay. Entonces hagámoslo. Para hacerlo, vamos a ir otra vez identificando nuestros bloques. Entonces el primer bloque que nosotros vemos es este bloque que está acá, donde nuestras tres resistencias están en paralelo. A este le vamos a ir poniendo nombre, le vamos a llamar el bloque A. Y tenemos también otro bloque más, que es el bloque este que está acá, que es el bloque al que le vamos a llamar el bloque B. Y el bloque A y el bloque B están en serie. Entonces, primero vamos a reducir o vamos a hacer nuestras tres resistencias, la 1, la 2 y la 3, que están las tres en paralelo. Entonces, podemos hacer el camino largo o el camino corto, realmente no importa. Entonces vamos a llamarle 1 sobre la resistencia A, yo estoy haciendo el camino largo, es 1 partido 6 más 1 partido 6 más 1 partido 2 ohmios, ¿verdad? Eso nos quedaría igual a 6 por 6 por 2, o puedo simplemente decir que 6 es el denominador común de esas dos fracciones. Aquí me quedaría 1 más 6 dividido entre 2 son 3, 3. Entonces nos quedaría que la resistencia 1 sobre RA es 3 más 1 son 4, más 1 son 5, nos queda 5 sextos. Entonces ya tenemos que RA, que es la resistencia de el bloque A, son 6 quintos. Y ahora hacemos lo mismo, pero para la resistencia B, que sería 1. Bueno, lo podemos hacer de la otra forma, que sería RB es igual a 8 por 12 dividido 8 más 12. Entonces, 8 por 12 es igual a 96 y 8 más 12 es igual a 10. Entonces aquí tendríamos que RB es igual a 96 dividido 2, 48 quintos. ¿Está bien? Vamos a revisar. 8 por 12 es 96 y 8 más 12, 8 más 12 es 21. Pucha, no sé por qué escribí 10. Ah, se me olvidó el plano meter en la calculadora. Perdón. Sería 21. Entonces, esto está mal. Entonces nos quedaría 96 dividido 3 es 32. Y 21 dividido 3 es 7. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos RA y RB, 32 séptimos y 6 quintos. Espero que esté claro. Y ahora vamos a hacer la suma de RA más RB, que va a ser la resistencia total, es 6 quintos más 32 séptimos. Eso nos quedaría igual a... Solo arreglemos algo. Sigo teniendo error aquí. Esto es 20, porque no simplemente hago la suma en la cabeza, 20. Entonces escribamos aquí 96 dividido 2, 48 y 10. Y ahora 48 dividido 10
es igual a 4.8 ohmios. Mejor voy a trabajar con los decimales. Y 6 dividido 5 es 1.2. Así ya podemos hacer la suma de estos dos. Nos quedaría 1.2 más 4.8. Eso es 5, 6 ohmios. O sea que ya tenemos que la resistencia total es de 6 ohmios. Vamos a apuntarla de una vez aquí entre las cosas que tengo que saber. 6 ohmios. Eso no lo pedía. Resistencia total. Muy bien, ahora ya que tenemos la resistencia total, podemos encontrar la corriente total, porque la corriente total va a ser igual al voltaje 24 sobre la resistencia total, que son 6. Entonces nos quedaría que 24 dividido 6 son 4 amperios. Entonces ya tenemos la corriente total, que es de 4 amperios. Bueno, ahora nos tocaría encontrar podemos encontrar la corriente 2, corriente 4, o el voltaje 1 o el voltaje 5. Entonces veamos cuál encontramos. Podríamos ver que la corriente total pasa por los dos circuitos, el A y el B, ¿verdad? Entonces, si yo lo que quiero es encontrar la corriente 2, ¿verdad? Yo sé que se divide en 3, entonces solo tengo que hacer un divisor de corriente para esta resistencia que está acá. Entonces, vamos a decir que la resistencia, la corriente 2, ¿verdad?, va a ser igual a la corriente que está entrando, que es la corriente total de 4 amperios, multiplicado por la resistencia total, que sería la resistencia del circuito A, que es de 1.2. Todo eso dividido la resistencia que me interesa, que es la resistencia de 6 ohmios. 6. Hacemos nuestra multiplicación y nos quedaría 4 por 1.2 es 4.8 dividido 6. Eso nos queda 0.8. O sea que ya tenemos la corriente 2, que es de 0.8 amperios. Bueno, vamos a ver qué más nos piden. Nos piden el voltaje 1, que sería la caída de voltaje aquí. Pero la caída de voltaje aquí es igual a la caída de voltaje que hay en la resistencia A. Entonces, lo vamos a escribir. Vamos a decir, la caída de voltaje en A, que sería el circuito equivalente A, es igual a, usando divisor de voltaje, al voltaje de entrada, que son los 24 voltios, multiplicado por la resistencia, que es la resistencia A, que es de 1.2, aquí está multiplicado, todo eso dividido la resistencia que me interesa, que es la resistencia A, que es la resistencia total. La resistencia total es de 6 ohmios. O sea, tomando estos dos como que fueran una sola resistencia. Entonces nos queda que el voltaje del circuito A es 24 por 1.2 es 28.8. De eso dividido 6 nos da igual a 4.8 voltios. Entonces estas tres resistencias, como están en paralelo, tienen la misma caída de voltaje, que es 4.8. Y como me piden la caída de voltaje en R1, que es el voltaje 1, nosotros solo tenemos que decir que es 4.8. Ahí ya tenemos voltaje 1. Ahora vámonos con el B. Ahí nos piden el voltaje 5 y la corriente 4. Pues la corriente 4, simplemente yo sé que aquí está pasando la corriente total. Como está en serie, aquí también tenemos corriente total. Y entra y se divide en 2. Entonces, para encontrar la corriente 4, lo que podemos hacer es encontrar un circuito equivalente. Perdón, un divisor de corriente. El divisor de corriente nos quedaría, escribámoslo aquí. Usemos otro color para poder ponerlo aquí. La corriente en el 4, la corriente 4, va a ser igual a
La corriente que entra es la corriente total, que es de 4 amperios. Yo por alguna razón aquí tengo ohmios. 4 amperios multiplicada por la resistencia total, que sería la resistencia total del circuito, que es la resistencia B, que es de 4.8. Todo eso dividido la resistencia que me interesa, que es la resistencia de 8. Entonces nos queda 4 por 4.8 es 19.2. Todo eso dividido dentro de 8 nos queda 2.4. Entonces la corriente 4 es igual a 2.4. Entonces anotemos, corriente 4 es 2.4 amperios. Recuérdense que esto es amperios, yo había escrito el símbolo de ohmios, pequeño error. Y ahora el voltaje 5, pues el voltaje 5 va a ser la caída de voltaje aquí en el bloque B. Entonces escribámoslo, vamos a ponerlo de color y escribimos la caída de voltaje 4 es igual a la caída de voltaje en el bloque B. Entonces lo puedo tomar como una sola resistencia de resistencia B para el equivalente. Bueno, para la resistencia B. Entonces nos quedaría el divisor de voltaje, es el voltaje de entrada, que son 24 ohmios, multiplicado por la resistencia que me interesa, que es el B. B es 4.8. Todo eso dividido la resistencia total. La resistencia total es la de las dos en serie, que es de 6 ohmios. Entonces nos quedaría que la caída de voltaje en la 4 es 24 por 4.8 dividido 6, nos queda 19.2. Bueno, yo lo estoy haciendo en el 4, pero la caída de voltaje en 4 y en 5 es la misma. Entonces si yo encontré la en 4 es la de 5. Es de 19.2. Entonces nosotros apuntamos aquí. La caída de voltaje 5 es 19.2 voltios. Ohms, amperios. Muy bien, entonces ahí tenemos ya resuelto para los valores que nos pedían del circuito. Todo esto se basa en el que nosotros estamos pensando en este circuito como que fueran dos resistencias en serie. Vamos simplificando poco a poco para poder hacer esto. Es algo que se gana después de hacer muchos ejercicios, entonces hay que hacer bastantes ejercicios de esto. Es por eso que voy a grabar varios. Recuérdense que si tienen dudas, por favor comenten en el video. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo. Cualquier duda me pueden escribir en Facebook, me pueden escribir en Twitter, como siempre lo he dicho. Por favor revisen los videos que están en academatica.com y este es el final del ejemplo número 4.